Gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, en su capítulo número 6, versículo 26. Por la ayuda de Dios, amados hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, al cual, gracias a Dios, hermanos, pues también este canal está abierto para los estudios bíblicos, en el cual ahí también se suben. Y pues esperemos que esta enseñanza también sea de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amén. Como dice la iglesia, hermanos, que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Esperemos que esta enseñanza sea de gran bendición y también les invitamos a nuestros hermanos en línea a que abran la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en su capítulo número 6, versículo 26. Amén. Gloria a Dios. Dice así, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos unidos. Dice así la palabra de Dios: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hoy toca ver, amado hermano, el atributo natural de Dios, que es la vida. ¿Cuántos creemos, hermanos, que Dios es vida? Aleluya. Dios es vida. Y Él es el dador, amado hermano, el dueño de todo cuanto existe. Vimos entonces cada atributo, amados hermanos, que nos lleva a adorar al tres veces santo. Vimos el atributo de la omnisciencia, atributo de la omnipotencia, atributo de la omnipotencia, atributo de la eternidad, infinidad, inmutabilidad, inmensidad, y hoy corresponde, amado hermano, el atributo de la vida. Por ejemplo, nosotros, hermanos, ¿cómo nos llamamos nosotros? Los seres humanos, pero ¿qué somos? Seres que vivientes, seres con vida, porque tenemos vida, gracias a Dios. Todo lo que hacemos, amados hermanos, es gracias a Dios. Todas las actividades que usted realiza, amado hermano, por ejemplo, mis hermanas que son amas de casa van al mercado, llevan a sus hijos y los traen de regreso a la escuela, a su casa, todo eso es actividad. Y aún así, cuando ustedes, hermanos, se toman un tiempo para descansar, están un momento sentados, aún así hay actividad, pero ahora en el interior. Porque, por ejemplo, usted puede poner su mano en su pecho y ¿qué es lo que siente? Late el corazón. Va latiendo el corazón, y también aquí vemos, hermanos, que hay actividad interior, aparte de la actividad exterior que nosotros hacemos. Eso es, amado hermano, cuando nosotros tenemos vida. Pero cuando una persona deja de vivir, cuando una persona sufre un infarto, su corazón poco a poco, hermano, deja de latir, hasta que llega un punto donde ahora sí, su corazón se detuvo. ¿Y cómo se le llama a esa persona? Difunto ya. ¿Por qué? Porque perdió la vida. Perdió la vida. Pero todo esto, hermano, ¿quién es el dueño de la vida? Dios mismo, por supuesto. Porque en Él, dice la Escritura, mana la vida. Entonces vemos, hermanos, que la vida como atributo divino o como atributo natural, la vida es el atributo por el cual Dios es sustancialmente activo de manera inmanente y trascendente, constante e ilimitada. Una vez más, la vida es el atributo por el cual Dios es sustancialmente activo de manera inmanente y trascendente, constante e ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que Dios, hermanos, es sustancialmente activo, queremos indicar que la vida, o sea, el principio generador de todas las acciones y operaciones, es inherente a la naturaleza o sustancia divina, de la que es inseparable. A eso se le llama inmanente, que lo que es de Dios, amado hermano, solamente le pertenece a Él, es inherente. Por ejemplo, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia,
¿Es inherente o accidental? Inherente. ¿Por qué? Porque solamente le pertenece a Dios. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Usted no puede estar aquí y al mismo tiempo en su casa, al mismo tiempo. No se puede. Usted, amado hermano, no sabemos todas las cosas. Usted no sabe qué va a pasar dentro de una hora. No lo sabemos. O el día de mañana. Porque no somos omniscientes. Pero Dios sí. Dios sí es omnisciente. Dios es omnipotente. Y como dice la Escritura, lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Entonces, amados hermanos, solamente es aquello que le pertenece solamente a Dios mismo. No lo comparte con nadie. De igual manera, cuando decimos que Dios es sustancialmente activo, queremos decir, amado hermano, que toda la vida, el principio generador de todas las acciones y operaciones, es inherente a la naturaleza o sustancia divina a la que es inseparable. Es decir, Dios no está inactivo. Dios no está inactivo. Dios, como nosotros bien lo dijimos, hermanos, es una persona. Y es algo que está dentro de las Sagradas Escrituras. Lo enseña la Biblia. No nos estamos saliendo de contexto. Lo enseña la palabra de Dios. Pero hay muchos que dicen que Dios es un Dios insensible o un ser insensible. Pero mi pregunta sería, ¿cómo? ¿En qué sentido? Todos los sentimientos que usted y yo tenemos, hermanos, provienen de qué? De Dios mismo. Y bien lo dijimos en la práctica que tuvimos hace rato antes de iniciar el estudio. Dios compartió con nosotros atributos como los que son la sensibilidad, la voluntad y la inteligencia. Pero depende de nosotros, hermanos, si conservamos esos atributos. Porque ahora sí Dios sí lo compartió, pero para los seres humanos esos atributos son accidentales. Porque tanto puede ser modificado como también se pueden perder. Y hoy tristemente la humanidad ahora se ha vuelto insensible, hermanos, ante el dolor del ser humano. ¿Por qué? Porque tristemente están perdiendo esa sensibilidad. ¿Dios tiene sentimientos? Claro que sí. Claro que sí. Juan 3:16, hermanos, ¿qué nos resalta ahí? ¿El tema cuál es? El amor de Dios. Dios es amor, entonces. No es de que Dios tenga amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Aleluya. Como también Jehová, hermanos, es Dios. Aleluya. Jehová es Dios. Y entonces podemos ver, amado hermano, que Dios es un ser amoroso, por el cual se compadeció ante los seres humanos, viendo la condición pecaminosa, viendo, amado hermano, que nosotros íbamos derechito para el infierno. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que Dios, hermano, es también activo. No es algo inactivo que nada más está así, estático. No. Dios se mueve en todas partes. Dios se mueve en todas partes. Y entonces, amados hermanos, todo esto, todo generador de las acciones y operaciones es inherente a la naturaleza o sustancia divina a la que es inseparable. Esto es que Dios, hermanos, es sustancialmente activo. Y lo mismo lo enseña la Escritura. La Escritura, amado hermano, nos enseña que Dios es un Dios que viviente. Dios es un ser viviente. ¿Qué nos dice, amado hermano? Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. Dice así, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? O sea, ¿qué marca la Escritura también, amados hermanos? Dice la voz del Dios que viviente. La voz del Dios viviente. Entonces la Escritura nos enseña que Dios, hermanos, es un ser viviente. Y claro, ¿quién dice la Escritura? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Es decir, aquí nos habla, amado hermano, cuando estuvo presente, cuando los israelitas estuvieron en el monte Sinaí,
Cómo Dios, hermanos, se manifestó en gran manera. Dios se manifestó en gran manera. Y hubo, dice, relámpagos, hubo truenos. Y vemos aquí entonces, amados hermanos, que el pueblo estaba temeroso. ¿Quién podía estar cerca de la presencia de Dios, hermano? Por eso no hay hombre que pueda ver físicamente a Dios y viva. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano es pecaminoso y Dios es santo. Aleluya. Dios es santo. ¿Qué otro texto más, hermanos, nos indica que la Escritura llama a Dios como el ser viviente? ¿Qué nos dice, amado hermano? Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. San Juan, capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí vamos a definir esto. Cuando dice el que come de este pan vivirá eternamente. Ya, ¿qué significa todo esto? Jesús se refiere, amado hermano, al que Él es el pan de vida. Y aquí quizás los que pueden ver a llegar a este video, muchos se les puede ocurrir diciendo, ¿cómo que comer este pan? ¿Cómo que comer a Jesucristo? No está hablando de manera literal. Está hablando de una manera figurada. La Biblia, amado hermano, recuérdelo bien, la Biblia tiene, hermano, dos formas. Dos formas. Literal y figurado. Literal y figurado. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿de qué está hablando? Está hablando de manera figurada. No es de que Dios literalmente sea un pan y el que lo come ya. No. Porque si no, si tomamos eso literal, entonces caemos en un error doctrinal. Y cuando es la Santa Cena, muchos hermanos toman eso como algo literal. Si tomamos esto que es literal, entonces tristemente caemos en un error garrafal de decir, entonces quiere decir que el pan que nosotros comemos literalmente es el cuerpo de Jesucristo y el jugo de uva que tomamos literalmente es la sangre de Jesucristo. No es así. Nosotros cuando nos reunimos, hermanos, para tomar la Santa Cena del Señor o la mesa del Señor, ¿cómo lo hacemos? De manera simbólica. Por ejemplo, los pastores cuando dicen, hermanos, coman de este pan, que simboliza el cuerpo de Jesucristo. No es que literalmente sea el cuerpo, pero simboliza el cuerpo de Jesucristo. Cuando tomamos el jugo de uva, amados hermanos, ¿qué dice? Beban de este jugo porque simboliza la sangre de Jesucristo. Pero solamente es algo, hermano, simbólico, no es algo literal. Porque si lo tomamos literal, caemos en un error doctrinal. Y algo básico, hermano, que no tiene por qué caerse en esos errores, porque es de manera simbólica. Es de manera simbólica. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les digo a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, cuando ustedes se encuentren y lean este versículo que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Se refiere al Señor Jesucristo de manera figurada, amados hermanos. Por ejemplo, cuando dijo el Señor Jesucristo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Pero ¿qué habla el Señor? De manera figurada. No es de que literalmente el Señor Jesucristo es un camino por el cual vamos a... No, habla de manera figurada. Cuando también dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. ¿En qué sentido habla? ¿Literal o figurado? Figurado, hermanos. No es de que el Señor Jesucristo literalmente sea una puerta. Habla de manera figurada. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos, hermanos, podamos comprender que en el camino del verdadero evangelio de Jesucristo hallamos, hermanos, salvación y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. A eso se refiere, amados hermanos. Entonces, Jesucristo quiere decir que Él es el pan de vida. Por lo tanto, la Escritura enseña que Dios es un Dios, hermanos, viviente. Y en ese mismo capítulo
del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ahora en el versículo 19, ¿qué nos dice? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, ¿qué? Del Dios viviente. Aleluya. Entonces podemos ver aquí, amado hermano, que Pedro responde esto: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros que hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos ver, amado hermano, que la Escritura, sí o sí, nos enseña que Dios, amado hermano, Él es el dueño de la vida. Él no depende de otro ser, sino que Él tiene vida, hermanos, en sí mismo. Él es en sí mismo, no depende de nadie más, porque Dios, amado hermano, es un Dios increado. Aleluya, es un Dios increado. Ahora bien, en cuanto al Señor Jesucristo, como Dios encarnado, de igual manera dice lo mismo. Pudo decir de sí mismo que es la vida, como también enseñaron Juan y Pablo. Y vemos aquí, hermanos, los textos que leímos nosotros. Y de otro modo dice, dicho de otro modo, y conforme a los textos citados, Dios es la vida. ¿Por qué? Porque la vida es la esencia de la divinidad. Aleluya. La vida, amado hermano, es la esencia de la divinidad de Dios. Por eso podemos decir que Cristo es la vida. Cristo es la vida. Usted y yo vivimos, hermanos, gracias a ¿quién? A Dios. A Dios mismo. Y podemos ver en Génesis cuando Dios creó al hombre, amado hermano. Dice que sopló en él aliento de vida. Entonces podemos decir, hermanos, que Dios es la vida. ¿Por qué? Porque la vida es la esencia de la divinidad. Aleluya. Al afirmar que Dios es activo de manera inmanente, expresamos que su vida interior es intensamente dinámica, de modo que de mente, voluntad y sentimientos divinos se corresponden en perfecto acuerdo de actividad. Un ejemplo sencillo. En la divinidad, las acciones y relaciones de su vida íntima pertenecen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice, amado hermano? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Si alguien lo tiene, adelante. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí están, amados hermanos. ¿Quién conoce, dice, de los hombres, sabe de las cosas del hombre, si no es el espíritu del hombre que está en él? Por ejemplo, sus actividades, amados hermanos, ¿quién las conoce? Solamente Dios y usted mismo. Pero las cosas profundas de Dios, ¿quién las conoce? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice aquí, por eso dice así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Y también el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice San Juan capítulo 5, versículo 19? Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver, amados hermanos, que todas las acciones que Dios hace, todas las cosas de Dios, amado hermano, ningún hombre las conoce. Ningún hombre las conoce. ¿Solamente quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Así como usted sabe, amado hermano, usted conoce sus actividades. Usted conoce qué va a hacer. Más al rato, solamente Dios y ustedes. Nada más. Así Dios, ningún ser humano sabe lo que Dios va a hacer. Solamente ellos mismos. Cuando dice también, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, no se refiere que Dios habló con los ángeles, porque los ángeles son
seres creados, no creadores, son seres creados. Pero, ¿qué se refiere cuando Dios dijo, hagamos? ¿Con quién hablaba? Consigo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas. Por eso dijo, hagamos al hombre. Por eso Dios, hermano, es activo de manera inmanente. ¿Qué significa la palabra inmanente? Inmanente, amado hermano, significa algo. Inmanente significa algo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia. Esto quiere decir, amado hermano, que la vida misma es algo, amado hermano, es inherente a la esencia de la divinidad. Es decir, es algo inseparable. Porque por eso, hermanos, Dios no muere. Dios es eterno y Él es un ser vivo. Y también el Señor Jesucristo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos ver, amado hermano, que Dios es activo de manera inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la vida solamente le pertenecen a Él. Y Él, amado hermano, la vida es inseparable de su esencia, porque la vida, ese atributo natural de Dios, hermano, es inherente a su esencia divina. Entonces podemos ver, amado hermano, que la divinidad solamente las acciones y relaciones, amado hermano, las cosas de Dios solamente las conoce el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por inmanente también entendemos la acción o relación que pertenece en quien la produce. Así, por ejemplo, la intelección, que es la acción de entender, permanece en el entendimiento. En la divinidad, las acciones y relaciones de su vida interior son inmanentes, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente las conoce, ya dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, al definir que Dios, amado hermano, es activo de manera trascendente, ¿qué damos a entender con esto? Damos a entender que Él no guarda la vida solo para sí, sino que la propaga, la difunde, la comunica, realizando la creación y conservando y conservación del universo. Esto nos lo dice Salmos capítulo 104, versículo 5. Bueno, es un texto muy largo, hermanos, es del 5 al 30. Vamos a ver qué nos dice Salmos capítulo 36, versículos del 5 al 6. Salmos capítulo 36, versículos del 5 al 6. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, podemos ver que Dios, ¿qué? Propaga, difunde, ¿qué? La vida. Difunde la vida. Lo mismo lo dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Igualmente, amados hermanos, los seres humanos y los animales, ¿tienen qué? Tienen vida. ¿Gracias a quién? A Dios mismo. Como le decimos, cuando Dios, hermano, es activo de manera trascendente, queremos dar a entender que Dios, hermano, no solamente guarda la vida para sí solo y nadie más va a vivir, no, sino que Él, hermano, la difunde, la comunica, la propaga. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que todos nosotros tenemos vida gracias a Dios. Los de otros países, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, hermanos, son seres que vivos. ¿Por qué? Porque Dios también les dio vida. Aleluya. Entonces podemos ver, amado hermano, trascendente, entendemos lo que extiende o comunica sus efectos a otros, produciendo ¿qué? Consecuencias.
Dios posee el atributo de la vida y al manifestarse fuera de sí mismo, al hacer trascender su actividad interna, produjo como consecuencia todo cuanto existe, dándole naturaleza y forma y comunicando, a sus criaturas. El principio generador de las acciones ya en materia, como por ejemplo vegetales, animales irracionales, ya el espíritu, o sea, ángeles, ya de una o el otro, hombres. Y esto significa, amado hermano, que Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios manifiesta, amado hermano, la vida misma de Dios. Dios posee el atributo de la vida y al manifestarse fuera de sí mismo, al hacer trascender su actividad interna, produjo como consecuencia todo cuanto existe. ¿Qué significa esto? Dios también dio vida, hermano, a las plantas. Dios, hermano, dio vida al ser humano. Por eso Dios creó, hermanos, varón y hembra, o hombre o mujer, y en el cual produce, ¿qué, hermanos? Una consecuencia, o como una cadena. ¿Y qué dijo el Señor? Llenar la tierra. Llenar la tierra. Ese es el plan original de Dios, hermanos. Un matrimonio. Dios estableció en sí el matrimonio como tal. Porque miren, Dios creó, hermanos, a Adán y a Eva, no a Adán ni a Esteban, para que me entiendan. No a Adán ni a Esteban. Como muchos tienen esa, eh, cómo les explico? Esa idea. Por eso se le llama ideología. Pero ¿cómo es? ¿Es una qué? Idea. Viene de idea. Pero ese no es el diseño original de Dios mismo. Dios estableció por eso, amado hermano, hombre y mujer. Nada más. Y así, amado hermano, Dios produce como consecuencia todo cuanto existe, dándole naturaleza y forma y comunicando a sus criaturas el principio generador de las acciones ya en materia. En Génesis podemos ver el principio de todo. El principio de todo. Seres vivientes, criaturas marinas, plantas, los animales, los seres humanos, como usted y como yo. Dios los creó, amado hermano, porque así lo quiso y Dios les dio vida. Aleluya. Dios les dio vida. Pero pero también lo que Dios, amado hermano, estableció desde el principio era de que nosotros, amados hermanos, el plan de Dios original era de que el ser humano fuera una criatura que obedezca a Dios. Una criatura, hermanos, ¿cómo? Perfecto. Dios creó, hermano, y todo lo hizo sumamente perfecto. No me puedo imaginar yo cómo era Adán y Eva, amados hermanos, estando presentes con el Creador, hablando, me imagino yo, cara a cara, porque eran inocentes, eran puros, eran santos, aleluya. Ese era el plan original de Dios, hermano, pero ¿qué pasó? Tristemente la serpiente fue astuta, ¿y qué pasó? Hizo que Adán y Eva cayeran en desobediencia. Y por eso usted y yo venimos de una naturaleza pecaminosa. Quiéramos o no, hermanos. Hay muchos que dicen, no, no es cierto. Quiéramos o no. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso, sí o sí, el ser humano necesita de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Entonces, amado hermano, Dios es la causa de todo cuanto existe, puesto que Él es el único que posee la vida, no como atributo contingente, sino esencial mismo. Nosotros sí poseemos ese atributo accidental o contingente. ¿Por qué? Porque hoy vivimos. Mañana quién sabe, hermanos. Mañana quién sabe. ¿Cuánta gente ha hecho planes el día de hoy? Ayer para amanecer hoy. ¿Y cuánta gente el día de hoy, hermano? Ya no existen más. Se les fue la vida. Nosotros, hermanos, un día podemos estar, al otro día solamente Dios sabe. Pero sí podemos decir que Dios es la causa de todo cuanto existe, puesto que Él es el único que posee la vida
no como atributo esencial, sino como esencial y natural. Aleluya. En otras palabras, podemos decir Dios es eterno. Aleluya. Dios es eterno. Luego, si solo Dios posee en sí mismo y de sí mismo el principio generador de todas las acciones, es decir, la vida, se sigue de todo cuanto goza de ella, la ha podido recibir únicamente de Él. Y esto lo dice en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, adelante. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Él es el único Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Dice que Él hace, amado hermano, la herida, pero Él también sana esas heridas. Entonces podemos ver, amados hermanos, dice que no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto quiere decir que estamos todos en las manos del Dios vivo y verdadero. Entonces, amados hermanos, al proclamar que Dios es activo de manera constante, señalamos que Él posee la vida sin interrupción ni variación alguna por toda la eternidad, de manera que el principio generador de todas sus operaciones es siempre igual. Por tanto, tanto por todo lo que hace a sí mismo como por lo que toca toda la creación. Entonces, amados hermanos, Dios posee la vida sin interrupción alguna. ¿Por qué? Porque Dios no ha muerto. Dios no ha muerto. Dios, hermano, es eterno. Un día podemos vivir, hermanos. El otro año solamente Dios sabe si Dios nos presta vida. Por eso dijimos, mañana podremos hacer planes, pero si Dios lo permite o si Dios nos presta la vida. Muchos pueden decir, ay, es mi vida y todo ello, mas no se dan cuenta que aún así, hermanos, la vida que nosotros llevamos, o el espíritu de vida, no somos nosotros los dueños, sino es Dios mismo, amado hermano, el dueño aún de nuestras propias vidas. Dios es el dueño. ¿Por qué? Porque Él posee toda la vida, amado hermano. Él posee ese atributo por el cual, amado hermano, Dios es activo de manera constante, sin interrupción alguna. No hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie que le pueda decir alto, hasta aquí. Nadie limita a Dios, amado hermano. Dios es un ser ilimitado. Y su poder, amado hermano, perdura por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Se dan cuenta que es el mismo Dios, hermanos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios, hermano, que liberó a Israel de Egipto con brazo fuerte y brazo extendido. Es el mismo Dios que adoramos y servimos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, así las leyes que impuso a cuanto existen no pueden ser ni modificadas ni suspendidas por nadie, siendo Dios el único que las sujeta a su voluntad. Por ejemplo, en este planeta Tierra, ¿qué leyes físicas hay? Ley de la gravedad, por ejemplo. Ley de la gravedad. Si usted agarra un vaso y la suelta, ¿qué es lo que va a pasar? Se cae por la gravedad, exactamente. Y si es de vidrio, se rompe. Se rompe. ¿Por qué? Porque así está estipulada, amado hermano, las leyes. ¿Quién impuso esa ley? Dios mismo. Y no hay ningún ser humano en esta tierra que pueda quebrantar
esas leyes puestas por el mismo ser único y creador de todas ellas. Entonces, amados hermanos, nadie puede modificar esas leyes, solamente Dios mismo. Solamente Él nada más. Ahora, si Dios, amados hermanos, cesase de realizar las operaciones trascendentes consecuentes con su actividad sustancial, el universo entero sería destruido, ya que todo lo que existe depende de Él para vivir, actuar y ser. Pero, por ejemplo, si Dios, hermano, digámoslo así, Él dice, hasta aquí. Yo quito la vida. Hasta aquí. No más. ¿Qué pasaría, hermanos? Esta tierra sería destruida. Porque todo ser viviente, el más pequeño, aún el ser más insignificante, como la hormiga, el insecto, hasta el ser humano, todo ser viviente, ¿de quién depende? Depende de Dios mismo. Depende de Dios mismo. Muchos pueden decir, no, pero la vida me la dieron mis padres, muchos dicen. La vida me la dio mi madre. O algunos padres que dicen, yo te di la vida. ¿Cómo? Si ellos no son dioses. Solamente, amados hermanos, somos instrumentos. ¿Para qué? Para procrear, para reproducirnos. Pero en sí todo fue por causa de la creación de Dios mismo. Nosotros somos solamente instrumentos, hermanos. Dios nos usa para procrear y para producirnos. Y esto no es por casualidad, porque siendo nosotros, hermanos, estamos aquí. Muchos se pueden preguntar, ¿para qué nací? Muchos dicen, ¿para qué nací? Yo no soy nada, soy inútil. Pero Dios así lo quiso, que usted existiera y que estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para usted y para mí, hermanos. Nuestro nacimiento no es por casualidad. Si Dios así lo quiso, hermanos, que existiéramos, es porque Dios quiere algo con nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros. Muchos dicen, hermano, pero hay seres humanos o personas mejores capacitadas que yo. Claro, claro que sí. Mejores, hermanos, mejores que yo también. Pero aún así, hermanos, Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué? Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios, hermanos, para avergonzar a lo fuerte. Aunque nosotros seamos, o la gente nos diga que somos algo insignificante, miren, hermanos, lo que digan. Pero nosotros, hermanos, somos creación de Dios y sobre todo, nosotros que hemos recibido a Cristo, aparte de creación, ¿qué somos? Sus hijos. Hijos de Dios, amados hermanos. Entonces podemos ver que Dios, amado hermano, si Él cesa de realizar las operaciones trascendentes, hermanos, todo el universo será destruido. Por eso démosle gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre está activo. No hay nadie, hermanos, que lo detenga. O no hay nadie, amado hermano, que diga, no, es que ya, no. Dios, amado hermano, todo cuanto existe y subsiste, le pertenece solamente a Él. Podemos ver entonces que Dios es activo de manera ilimitada. ¿Qué significa esto? Queremos indicar que no existe limitación alguna para la vida que Él posee de forma que toda la fuerza y vigor de la divinidad se manifiesta en cada una de sus operaciones, sean estas inmanentes o trascendentes. La vida de cuanto existe está sujeta a los límites que le marcó el Creador, de modo que todas las acciones que realizan las criaturas tienen un término del que no pueden excederse. Esto quiere decir, amado hermano, que Dios es activo de manera ilimitada porque Él no sufre limitación. ¿O hay alguna ocasión en que Dios diga, no, es que esa situación no puedo? No, no existe eso. Porque miren, si en caso, hermanos, Dios tuviera algún límite, por muy diminuto que sea, deja de ser Dios. Y sus atributos, hermanos, que Él posee,
se pierden, lo cual es imposible, dijimos. Si hubiere una limitación por el más pequeño que sea, por el más mínimo, entonces deja de ser Dios y nuestra fe, ¿qué sería? Sería vana, lo cual es imposible, porque creemos, hermanos, en un Dios todopoderoso. Aleluya. En cambio, el principio generador de todos los actos de Dios es ilimitado, puesto que Dios mismo lo es. Por lo que en verdad debemos confesar que la vida plena solo le pertenece, hermanos, ¿a quién? A Dios mismo. La vida plena le pertenece solamente a Él. Claro, Dios nos compartió, Dios nos dio, nos regaló vida. Por eso nosotros, hermanos, podemos respirar. Cada día que despertamos hay que darle gracias a Dios porque nos regaló otro día más. Cuando se acerca nuestro cumpleaños, le damos gracias a Dios porque nos regaló un año más. O quizás se puede decir un año menos. Pero aún así, hermano, démosle gracias a Dios. Porque Dios, hermano, puede decidir, hoy vives, mañana no. Ciertamente, hermanos, podemos tener vida hoy mismo. Por eso, cuán necesario es que cada uno de nosotros, hermanos, prediquemos la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Por eso cuando predicamos le dijimos a las personas, acepta a Jesucristo, toma la decisión hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Porque no sabemos, hermanos, cuándo nos va a sorprender la muerte. Y esto lo digo porque pasó así y lo vivimos, hermanos. Yo lo viví con los jóvenes en ese tiempo de mi generación, cuando apenas, hermanos, Dios me levantó. Cuando predicamos en el Zócalo. En ese entonces, ese domingo, invitamos al siervo de Dios, nuestro hermano Darwin García, para que predicara. Y él estuvo predicando y se acercó un joven, y así con los brazos cruzados, mirándolo incrédulamente. Y él decía, después se acercó y decía, yo no creo. Tengo una vida por vivir, tengo una vida por delante. Y el siervo de Dios le decía, mira, jovencito, es mejor que aceptes hoy a Cristo. Es mejor que te arrepientas antes que sea demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Nah, que es demasiado tarde, dice. A lo mejor yo acepto a Cristo a los 50 años de edad. Este jovencito, hermanos, tenía, ¿qué le puedo decir? Entre 20 y 23 años. Era su oportunidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se le predicó ese día domingo, hermanos. Al siguiente día falleció. Al siguiente día falleció y no fue por una causa natural. Fue porque le tocó una balacera y de ahí le tocó una bala perdida. Falleció, hermanos. Les digo, no sabemos, hermanos, cuándo la muerte nos puede sorprender. La muerte no respeta a nadie, hermanos. No respeta a edades. No respeta, hermanos, a chicos o a grandes. Tanto puede morir una persona joven como puede morir una persona ya de edad avanzada. Pero Dios, hermano, que es rico y grande en misericordia, Él nos da la vida. ¿Pero para qué? Para aprovechar esa vida. ¿Pero cómo? En Cristo Jesús, aleluya. En Cristo Jesús. No nos da la vida para hacer lo que nosotros queramos o para vivir una vida en libertinaje. Dios nos dio la vida y nos da de su gracia, pero hay que saber aprovecharlo. ¿Cómo? Entregarnos nuestras vidas al único ser, amado hermano, que es todopoderoso y que eres el dueño de la vida misma. Entonces todas las demás naturalezas, hermanos, son participantes de la vida en la medida que Dios les concede, pero ellas no han sido ni serán nunca vida, porque solo Dios es vida verdadera. Nosotros participamos, hermanos, sí, de la vida, pero nosotros no somos la vida misma. Porque en sí, hermanos, solo Dios es la vida verdadera. Nosotros solamente somos seres humanos, criaturas y seres vivientes. Hoy tenemos vida, mañana solamente Dios la determina. El concepto de la vida divina excluye totalmente el politeísmo y la idolatría. Por eso también la Biblia, amados hermanos, Dios es llamado en la Biblia
el Dios vivo. ¿Por qué lo llama así? Para distinguirlo de los falsos dioses que no existen en verdad, sino solo en la imaginación de los cerrados supersticiosos. Por ejemplo, ¿qué nos dice, amado hermano? Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Gloria a Dios. Y podemos ver, amado hermano, que hay muchos de esos bíblicos en el cual dice, amado hermano, Jehová es el único Dios. El único Dios. Y fuera de él no hay más. Por eso la vida de la divinidad, hermano, amados hermanos, excluye totalmente el politeísmo y la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es el único. Ciertamente se han creado falsos dioses. Por ejemplo, los dioses de Egipto. Se dan cuenta y si estudian más a fondo, nos podemos dar cuenta, amado hermano, por qué Dios envió las 10 plagas a Egipto. ¿Con qué finalidad? No simplemente para hacer sufrir a Egipto, no. ¿Con qué finalidad Dios envió las 10 plagas de Egipto? Para avergonzar a los dioses que tenían los egipcios, hermanos. Cada plaga representaba a un dios egipcio. Cada plaga representaba a un dios egipcio. Y Dios, hermano, controlaba las plagas. Esos dioses que eran falsos. Esos dioses eran falsos. Como hoy tristemente abundan, hermanos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Tienen olfato, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. ¿Esto qué quiere decir, amado hermano? Que no hay otro Dios que sea Jehová de los ejércitos. Lo compara Dios cuando dice Jehová está en medio, es el único Dios de los dioses. ¿Qué significa? Dando a entender que solamente Jehová, amado hermano, es el único Dios y se distingue de los falsos dioses que no existen, amados hermanos. Y para diferenciarlo de las imágenes que no tienen vida, eso se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 115. Libro de los Salmos, en su capítulo 115, versículos del 3 al 8. Salmo 115, versículos del 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gloria a Dios. Sí, adelante. Dice, Sí, adelante. los cielos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Plata y oro. Lo vuelvo a leer. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermano, y se confirma. Dios, amado hermano, es el único Dios y por el cual, amado hermano, se distingue de los demás falsos dioses. Y para diferenciarlo de las imágenes que no tienen vida alguna. Y aquí lo vemos. Salmo 115, del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos.
En otras setas, hermanos, en las setas, ¿en quién está puesta la fe? En alguien que no es Dios. Por eso se llama idolatría, rendir culto a un ser o a una imagen que no es Dios. Nosotros sí estamos en lo correcto, ¿por qué? Porque nosotros rendimos a un culto a un Dios vivo y verdadero. No se necesita imagen alguna. Basta solamente creer que Dios, amado hermano, está con nosotros. Aleluya. Entonces, de igual forma, amados hermanos, la consideración de la vida divina debe inducirnos a dejar toda pereza, puesto que somos hijos de quien es la vida verdadera y de continua y gloriosa actividad. Ahora bien, el abandonar la pereza debe ser para entregarnos al servicio del Dios vivo, quien demanda que toda nuestra vida sea rendida a Él, que nos la ha dado. Pero no solo debemos abandonar la pereza, sino toda clase de pecado, pues sabiendo que Dios vive, debemos comprender que no podemos burlarnos de Él sin recibir el castigo correspondiente. Por eso dice, amado hermano, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, hermanos, ¿por qué? Porque a Dios nada se le pasa. A Dios nada se les pasa. Por eso hay que rendirnos al Señor por completo y estar, amado hermano, en servicio al Dios vivo y verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Pongámonos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y démosle gracias a Dios porque Él es el dueño de la vida. Y Dios nos ha regalado, amado hermano, el día de hoy, en que estamos aquí por su gracia y misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aquí estamos delante de tu presencia maravillosa, Padre. Gracias te damos, oh Dios de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Toma nuestras vidas. Toma nuestros corazones, Señor. Tú eres el Dios de la vida. Tú te mueves en gran manera por todas partes, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios nuestro. Te alabamos en esta hermosa tarde. Te bendecimos. Gracias, Señor. Que este estudio haya sido de gran edificación y bendición para todos aquellos. Y que reconozcan, Padre mío, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Padre. Gracias, Señor eterno. Te alabamos, Señor, en esta hermosa tarde. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Alabado y bendecido sea tu santo y maravilloso nombre, Señor. En tus manos, Señor amado, están los que no pudieron venir, Dios mío. Guárdales y ayúdales, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias por la vida. Gracias porque nos has concedido, Señor, hasta desde hoy, vida, Padre eterno, para aprovecharla, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado. Ayúdanos, Señor, a servirte y a vivir una vida conforme a ti te agrada, Padre. Gracias, Señor eterno. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo fraternal y esperemos que esto haya sido de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. La paz de Dios.